Hola, ¿cómo estáis? Hoy voy a contaros la historia de un célebre mago chino, un mago mentalista. Este mago era muy famoso porque hacía con frecuencia unas apuestas sorprendentes contra 10 concursantes. A estos concursantes los colocaba cada uno en una mesa y encima de la mesa había un mazo de cartas como este, un muy bonito mazo de cartas. Lo que hacía el mago, sacaba las cartas de su interior y en primer lugar hacía una extensión de dorso con todas las cartas. A continuación las extendía de cara y fijaros, él incluso le gustaba que se lucieran las bonitas estampas que lucían estas cartas chinas. Fijaros que incluso él utilizaba, además de 2 jokers, siempre esta baraja contenía 3 cartas especiales, muy bien iluminadas. Pues bien, una vez que recogía el mazo y como siempre extraía todas las cartas publicitarias, lo que hacía, mientras le explicaba con detenimiento lo que iba a hacer, en qué consistía la apuesta, él mezclaba y les iba explicando que lo que haría sería coger y de dorso poner el mazo y con el mazo de dorso iba a hacer 3 montones, así. Pero les explicaba que en aquellos montones ellos podían colocar el número de cartas que quisieran y sobre el montón que quisieran. Así, por ejemplo, escogían estas cartas aquí, estas aquí, estas aquí, esta aquí, esta aquí, como ellos quisieran repartirla. Y cuando consideraran que ya estaban a su gusto colocadas, de cada montón levantaban la carta superior. Si aquella carta era un as o un rey, ganarían la apuesta, que consistía en una cuantiosa cantidad de dinero. Pero si no llegaban a encontrar un as o un rey, el mago lo único que ganaba era prestigio como mentalista, porque lo que había de lograr era inducirlos a que no encontraran ese as y ese rey. Siempre los que concursaban les parecía increíble. ¿Por qué no encontrar, y sobre todo 10 concursantes, aquí un as o un rey? Levantaban la carta con misterio y efectivamente no era un as o un rey. Levantaban esta carta y efectivamente no era un as o un rey. Alguno incluso decía, pues a ver, si estoy de mala suerte, a lo mejor esta no es, voy a levantar esta. Y encontraban que no era un as ni un rey. Entonces el mago lo que hacía, las dejaba de cara, recogía el mazo para que se quedara bien mezclado y les daba una cuarta oportunidad. Les decía, ahora voy a ir bajando cartas de una en una o de grupos y cuando el concursante quisiera, lo detenía y le decía que levantara la carta. Y comprobaba que efectivamente no era ni un as ni un rey. Entonces, lo que hacía el mago chino era hacer una extensión para que vieran que efectivamente tenían 1, 2, 3 y 4 cartas de cara que eran las que ellos habían elegido. Cerraba el mazo y ahora con todo el misterio les explicaba. Fíjense ustedes, llegamos a la primera carta que eligieron. La vamos a separar y la anterior y el grupo de cartas que quedaban encima. Seguía y buscaba la siguiente carta y decía, esta es la carta y la anterior y el grupo de cartas que quedaban encima. Seguía a la siguiente y decía, esta es la carta que han elegido y la anterior. Y por último llegaban ya a la última carta
que decían, esta es la elegida y estas son las anteriores. Y ahora les explicaba que lo que había forzado mentalmente es que escogieran aquellas cartas. Porque si hubieran escogido simplemente la anterior, hubieran obtenido un as. Un as. Un as. Y un as. E incluso les decía, pero podían no haber escogido la anterior, sino la anterior a esta. Y entonces esa carta sería esta. Y sería un rey. Y sería un rey. Y sería un rey. Y sería un rey. Quedaban tan sorprendidos que incluso mezclaban ellos las cartas para comprobar si aquello tenía alguna trampa. No tenía ninguna trampa. Era un magnífico mago mentalista. Si os ha gustado esta historia, os espero en la próxima. Un abrazo a todas, a todos. Hasta luego. Adiós, adiós.